Bien, buen día, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener en la parte final de nuestra reunión nuestra celebración de recordación de la muerte, de la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y después voy a pedir a hermano Omar que esté atento a la parte final porque quizás voy a necesitar de su ayuda para la ceremonia. Así que vamos ahora, hermanos, a abrir nuestras Biblias, por favor, si puede ser el Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y vamos a poner ahí nuestra atención en el versículo 9 en adelante. Lucas, el capítulo 18, versículo 9, dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo que estamos viendo aquí en este pasaje es una parábola. Una parábola es una lección celestial por medio de ejemplos terrenales. Pues eso es una parábola, una lección celestial por medio de ejemplos terrenales. Y nos cuenta el Señor Jesús que 2 hombres entraron al templo, entraron en la casa de Dios. Eran 2 hombres bien diferentes. Eran 2 hombres que tenían una manera diferente de orar. Eran 2 hombres que tenían modos diferentes de acercarse a Dios. Uno, dice la Biblia, era un fariseo. El otro era un publicano. Y mirando a estos 2 hombres, en esta mañana quiero hablarles sobre un gran actor y un gran pecador en la casa de Dios. Pues con eso nos vamos a encontrar en este pasaje. Un gran actor y un gran pecador en la casa de Dios. El hombre fariseo, ese era el actor. Ese podría trabajar en cualquier película de Hollywood. Dice la Biblia que llegó al templo y hablaba consigo mismo. Era un hombre que exaltaba el yo. Era una persona que se sentía superior a todos. Él pensaba que era un gran creyente. Él pensaba que era un gran seguidor de Dios. Él se creía que era el mejor de todos los religiosos de la época. Y dice la Biblia que se sentía tan grande que ni siquiera se dirigía a Dios, oraba consigo mismo.
Y la Biblia dice que este es un fariseo. Jesús nos advirtió acerca de esta gente. Los fariseos por lo general eran personas de la alta sociedad, gente que estaba bien económicamente. Ellos representaban una gran secta religiosa, pero también ellos eran parte del poder político en la nación. Jesús nos habló acerca de ellos, por ejemplo, aquí en Lucas, en el capítulo 12 y en el versículo 1, en la parte B del texto, Jesús dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Es muy importante conocer ese texto de Lucas 12:1 para entender a este hombre fariseo, su estructura mental. Jesús dijo: guardaos de los fariseos, de su levadura, que es la hipocresía. Cuando nosotros hablamos de levadura en la Biblia, excepto en una vez, siempre la levadura después tiene una relación con el pecado, una identificación con el pecado. Por lo tanto, Jesús nos estaba advirtiendo acerca de la conducta pecaminosa de estos fariseos. Cuando Él usa la palabra levadura, nosotros conocemos que la levadura es una sustancia agria que se hace con elementos en descomposición, cosas que están podridas. Y cuando Jesús comparó a este grupo de religiosos con levadura, de ellos mismos dijo que eran como sepulcros blanqueados, que por fuera estaban bien blancos, pero por dentro estaban los huesos, el olor a podrido, levadura de los fariseos. Y Jesús dijo: lo que ellos representan, esa levadura se llama hipocresía. Y de ahí viene la palabra actor. En el idioma griego, como fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra Hipócrates es la palabra que se refiere a un actor del teatro griego. En el teatro, el actor que salía a una escena con máscaras. Así que cuando Jesús nos hablaba de ellos, nos estaba diciendo: tengan cuidado, porque dicen tener una conducta, pero por dentro son todo lo opuesto. Estos hombres, los fariseos, son expertos en usar máscara. Pueden salir a la escena con una máscara que dibuja una sonrisa de oreja a oreja, pero al acto siguiente pueden salir a la escena con una máscara, con un lagrimón. Ellos son actores, ellos son gente que están acostumbrados al fingimiento, a la actuación, no son gente genuina. La iglesia de Cristo se ha llenado de fariseos por todos lados, por todo el mundo. Asisten fariseos a la iglesia del Señor, gente que manifiesta ser de una forma, pero son actores, en el fondo son otros. Los domingos actúan de cristianos, pero cuando usted pone la lupa sobre su vida en la semana, no tienen nada de Cristo en sus vidas. Pero los domingos se transforman en grandes religiosos. Y Jesús advierte de esa levadura, Él le llama la hipocresía. Ahora escuchemos al actor, porque el actor sabe manejar diferentes tiempos. El actor sabe manipular las emociones de la gente. El actor tiene la capacidad de hacer reír, de hacer emocionar, de hacer llorar a su auditorio. El actor siempre trata de impresionar a los que le van a ver. Y este hombre, como un actor, el fariseo quiso impresionar a Dios, utilizando un montón de términos refinados, utilizando un lenguaje distinguido. Y él, en su oración, en sus modales, él estaba denunciando a otra gente que él decía que eran diferentes. Y él dice a Dios:
yo te doy gracias, porque no soy un ladrón, como otros hombres. Él estaba diciendo que ese publicano que estaba compartiendo en el templo con él, que ese era un ladrón. Y tenía razón, los publicanos eran ladrones. Los publicanos eran de la peor clase de personas, pero ya les voy a hablar. Él le dice a Dios con pecho inflado, te doy gracias que no soy como esos hombres ladrones. No soy como esos hombres injustos. Porque el publicano era un hombre injusto. Y le dice, y no soy adúltero. Mira mi moral. Nunca se me cruzó una mujer que no fuera la mía en mis pensamientos. Jesús dijo que aquel que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Y él dice, no, yo jamás tuve un pensamiento. He tenido ojos solo para mi esposa. Mis pensamientos son puros, mi moral es intachable. Yo no soy como esos hombres adúlteros, de hechos o de pensamiento, como fuere. Yo no soy como ellos. Este hombre, el actor, se sentía un ser superior. Yo pago mis impuestos. La Biblia no lo dice, pero podemos deducir lo que él decía. Yo soy un gran vecino, todos me respetan en el vecindario, todos me reconocen como un gran vecino, soy tan buena persona que hasta le festejo el cumpleaños a mi suegra. Mire qué clase de persona que soy maravilloso. Hablando de los religiosos de mi época, soy el mejor, yo soy la joya de la religión. Ya he oído a tantos decir que son la joya del cristianismo. Como que si ellos no estuvieran, el cristianismo no podría relucir. Imagínenlo a este actor. No estaba en el teatro, estaba en la casa de Dios. No tenía respeto por Dios. Y estaba ahí actuando en el lugar equivocado. Pero sus argumentos de vanidad no eran todos los que nombré. Ahora él pasa a hacer cosas visibles y él dice, yo doy de mi diezmo, todo lo que gano, dice, yo le doy a Dios. Ese cuando pasaba a ofrendar, si fuera un fariseo aquí en nuestra iglesia, diría, hermano, toque el bombo, toque el bombo, voy a poner mi ofrenda aquí. Aquí están, ¿cuántos son de naranjitas? Son los mayores que tenemos, ¿no? Los billetes. Aquí pues todos de 1000, mire, todo con el pajarito, es un hornero, no sé qué tiene. Toque el tambor, que es mi turno para ofrendar. Dice que ellos se paraban en las plazas, los fariseos, y hacían oraciones con una cantidad de palabras que usted tenía que estar con un diccionario para tratar de entender todas esas palabras raras que usaban. Y tenían sus vestimentas y con flecos y todo eso. Donde ellos iban, actuaban. Donde ellos iban, querían sobresalir. Y eran tan irrespetuosos que aún en la casa de Dios iban a actuar. Y querían actuar de ser buenos creyentes para tratar de impresionar a Dios. Mis hermanos, muchas veces nosotros transitamos por esa zona peligrosa del fariseísmo. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es que a veces no somos tan diferentes a este actor, porque no vivimos como cristianos, actuamos como cristianos. Y entonces la Biblia nos apunta al corazón y dice, es la hora de quitarse los disfraces y es la hora de quitarse las máscaras y vivir un cristianismo verdadero, sin maquillaje. Este hombre nos advierte a nosotros que esta clase de cristianismo no es aprobado por Dios. Dios quiere hombres simples y mujeres simples, pero que le amen y que sean cristianos en todo momento y en todo lugar. Que sean cristianos el sábado y el domingo en la iglesia,
que sean cristianos a la hora de comprar el pan, a la hora de comprar la papa, el tomate, la lechuga, ahí también deben ser cristianos. Deben ser cristianos cuando van a la feria y deben ser cristianos cuando van de paseo al shopping. Debe ser cristiano dentro de las 4 paredes de su casa. Debe ser cristiano en todo lugar. Usted no es un actor. Dios no quiere los actores. Y aquí tenemos 2 hombres en la casa de Dios, en el templo de Dios, un gran actor. Porque no era un actor de reparto, de esos que aparecen al final de la lista, era el actor principal. Un gran actor. Y ahora en la casa de Dios, a su lado, había un gran pecador. Y ahora vamos a detenernos en el pecador. La Biblia dice que era un publicano. Ya voy a estar predicando más mensajes sobre los publicanos. Uno de ellos se llamaba Leví, que traducido es Mateo. Tengo un nieto precioso que se llama Mateo. Y Mateo significa ofrenda de Dios, regalo de Dios. Eso significa Mateo. Necesitamos algunos Mateos acá, Y ahí estaba el publicano. El publicano era visto en la sociedad como un hombre malo. La gente, cuando buscaba amigos, no seleccionaba a los publicanos. El publicano era alguien visto con malos ojos, una persona mala. El título que todos le daban era un traidor a la patria. Porque el publicano era un judío vendido a los invasores que eran los romanos. Y el publicano se sentaba en la mesa de los impuestos y le cobraba a sus hermanos los impuestos para dárselo al César romano. Si el impuesto establecido era de 1 peso, el publicano le decía a su hermano: tienes que darme 2. Y le decía: no, 1, tienes que darme 2, vamos, 2. 1 para César y otro para él. Esos eran los publicanos, así se comportaban. Por eso este fariseo decía: yo no soy injusto, porque este no cobra lo que debe cobrar, cobra más. Roba para la corona, pero roba para él también. Y seguramente que con todos esos dinerillos extras, los publicanos eran rodeados de diferentes mujeres y los transformaban en adúlteros. Porque todos querían tener parte de ese dinero que el publicano robaba. Era una persona odiada. Pero esa persona odiada y despreciada sintió en su corazón la necesidad de venir a la casa de Dios. Con todo su pecado a cuesta, vino y se puso de rodillas en la casa de Dios. Él estaba buscando un alivio para la cantidad de pecado que cargaba. Y de pronto el publicano, un estafador, un hombre acostumbrado a los fraudes, un hombre que estaba allí con su espíritu ventajero, siempre estaba sacando ventaja de todo. Él se acercó a Dios. Y él va a hablar de una manera muy diferente con Dios. A diferencia del actor, él no habló consigo mismo, él habló con Dios, tenía necesidad de Dios. Se acercó a Dios no con palabras decorativas. El publicano no elaboró un sermón que lo aprendió de memoria para recitárselo a Dios. Él le habló con las palabras que le salían de su corazón, herido por el pecado, lastimado por el pecado. Él habló con sus llagas expuestas. Él puso en evidencia que el pecado lo maltrató, que el diablo lo lastimó. Y él vino aquí a ponerse de rodillas en la casa de Dios. Y era tanta la culpa que sentía, y era tanto el daño que el pecado le había causado, que se sentía tan inmundo. Y dice el texto, no se animaba
a levantar sus ojos al cielo. Dice el publicano ahí puesto de rodillas: no puedo levantar mi mirada al cielo porque me voy a encontrar con un Dios que es santo. Y yo, tan inmundo, tan miserable, tan pecador, no soy digno de mirar a un Dios que es santo, a un Dios que he ofendido, a un Dios que he lastimado. No puedo mirar a los ojos. Y dice ahí que se sentía indigno, miserable, había caído bajo en el pecado. Él era el dueño de un alma que estaba en ruina, y de pronto se empieza a escuchar su oración, y todo lo que retumbó en aquel templo: Dios, sé propicio a mi pecador. Yo quiero que retenga esa frase, porque vamos a abordar ese tema: sé propicio a mi pecador, al final del mensaje. Es eso lo primero que sus labios pudieron pronunciar. Él, a diferencia del actor, no tenía tiempo ni energía para alabarse a sí mismo diciendo: Dios, gracias que no soy como aquellos adúlteros, injustos y ladrones. Todo lo que él pudo decir con su boca: Dios, sé propicio a mi pecador. Y detrás de esas palabras, un ruido. El hombre golpeándose el pecho, dice la Biblia. Vamos a leer de nuevo el texto. Dice ahí el versículo 13, dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y ahora nos preguntamos: ¿por qué este hombre se golpeaba el pecho? ¿Por qué no se golpeó el pie, o por qué no se golpeó la cabeza? ¿Por qué él estaba golpeándose el pecho? Porque aquí tenemos nuestro corazón. Y ahí estaban dirigidos sus golpes. Ahora deme su atención, por favor. Dice la Biblia así. Dice el Señor Jesús: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Cuando usted cuenta esa lista de pecados, son 13. Y ahora usted entiende por qué muchos hablan del 13 como un número malo. Porque son 13 los pecados alojados en el corazón del hombre. Los que les termino de leer es el Evangelio de Marcos, el capítulo 7 y los versículos 20 y 21. Y ahí este hombre golpeaba su pecho. Él quería remover y quería sacar toda esta lista inmunda: malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidio, hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Y golpeaba el pecho: que salga todo eso de mi vida. Todo eso me hace un ser inmundo delante de un Dios que es santo. En esos golpes en el pecho, él estaba diciendo que necesitaba ser perdonado, que necesitaba ser lavado, que necesitaba ser rescatado o redimido por Cristo. Y este hombre tiene mucho que ver con nuestra vida. Porque la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana
En algún momento fuimos perdonados por Dios. Fuimos lavados de nuestros pecados por Dios. Y fuimos rescatados, redimidos. Y si usted no ha tenido esa experiencia, es bueno que la tenga en esta mañana. Que usted sienta que sus pecados son lavados, que sienta que sus pecados son perdonados, que sienta que es rescatado por el Señor de las tinieblas y que es pasado de muerte a vida, como dijo el Señor Jesucristo. Que la mano de Dios en esta mañana le saque de ese camino ancho de la perdición y le traiga al camino angosto de la vida eterna. El domingo que pasó, leímos detenidamente y expliqué Primera de Timoteo 1, del 12 en adelante, donde el apóstol Pablo, entre otras cosas, dijo esto, que él le daba gracias a Dios que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. En otras palabras, Pablo estaba diciendo, yo sé que soy pecador, yo sé que soy inmundo, yo sé que soy indigno, pero estoy aquí para agradecer a Dios que Él me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, y les expliqué que la palabra ministerio en la Biblia significa lo que yo hago por otros, lo que hago por la gente. Y Pablo pudo ser un siervo de Dios, pudo ser un predicador del Evangelio, pudo llevar ese precioso mensaje a la gente, porque Dios le tuvo por fiel. Y él dice así, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino a este mundo a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todo eso dice ahí en Primera de Timoteo 1. Ya lo estudiamos el domingo anterior. Dice Pablo, esto es una palabra fiel. Jesús vino a este mundo con un propósito. Vino a buscar pecadores, y cuando vino a buscar a los pecadores, yo soy el primero por la cantidad de pecados. Y él dice allí, porque yo fui blasfemo, quiere decir que él dijo groserías contra Dios, malas palabras contra Dios. Y también dice Pablo ahí, yo fui perseguidor de la iglesia, y todo eso estudiamos el domingo pasado. Blasfemo y perseguidor. Pero termina diciendo Pablo en esa exposición de 1 Timoteo capítulo 1. Dice, pero Dios quiso, a través de su clemencia, como diciendo, si Él perdonó esta clase de pecado que yo cometí, puede perdonar a cualquiera. Y puede perdonar todo pecado. Dice, pero su clemencia se aplicó a mí, para que todos puedan creer. Porque hay algunos que el diablo los ha convencido, diciéndole, sos demasiado pecador, nunca vas a ir al cielo. Sos demasiado pecador, Dios nunca va a pensar en ti. Sos demasiado pecador, Dios nunca te va a perdonar. Es imperdonable esa vida inmunda que tienes. Pero Pablo nos cuenta su experiencia para decirnos, hay esperanza para el pecador. Y hay esperanza para todo pecador. Jesús dijo en Lucas también aquí 5, versículo 31. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Dice Jesús, y yo no vine a buscar a justos, vine a buscar a pecadores al arrepentimiento. Así que si usted es un pecador y no es salvo, ponga atención, porque Jesús vino por usted. Jesús vino por usted. Y qué bueno que un día entendimos nuestra triste condición de pecadores y pusimos nuestra fe en Cristo, y Él nos demostró que vino por nosotros. Nos perdonó, nos lavó, nos redimió, nos rescató, y ahora nos hizo salvos y miembros de la familia de Dios y herederos de la vida eterna. ¡Qué privilegio! Jesús lo logró. Él consiguió esa salvación para nosotros. Y usted recordará aquel muchacho de la parábola que Jesús contó y que nosotros la conocemos como la del hijo pródigo. Está también aquí bien cerca en Lucas capítulo 15 del verso 11 en adelante. Es la historia que Jesús nos contó de aquel muchacho que se presentó delante de su padre para reclamar la herencia.
y que se fue a vivir a una provincia apartada, lejos de todo. Y dice ahí Jesús que ese muchacho vivió perdidamente. Y después que malgastó todo, nadie le daba de comer. Y terminó en un chiquero con los cerdos, peleando por comer las algarrobas que comían los chanchos, el marrano, el cerdo. Y dice ahí Jesús que ese muchacho en el chiquero, volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese muchacho que había deseado de algún modo la muerte de su padre, porque la herencia se cobra cuando mueren los padres. Y él fue a reclamar como diciendo: ya que no te mueres, dame la parte. Y pidió algo porque eso no le correspondía a él, le correspondía al hermano mayor, no a él. O sea que fue transgresor de varias cosas. Pero este muchacho dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué bueno el día que Cristo tocó nuestra vida y le dijimos: Dios, hemos pecado contra ti. Dios, somos transgresores de tu ley. Perdona, Dios, mi pecado, y que venga Cristo y sea mi Salvador. Todos nosotros, de un modo u otro, de formas parecidas, hemos reconocido delante de Dios que somos pecadores y le hemos pedido a Jesús que sea nuestro Salvador. Vinimos a nuestro Padre, nos levantamos de la miseria del pecado y vinimos a buscar el perdón de Dios. David, el gran David, el gran guerrero, el rey, el gran salmista, cayó en el pecado de adulterio. Y en el Salmo 51 hace todo detallada una confesión de su pecado. Y en esa confesión que David hace de su pecado en el Salmo 51, él llega al versículo 4 y le dice a Dios: Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa fue la confesión de David. Dios, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y avanza el salmo y avanza la confesión y llega hasta el verso 17 y dice David en ese Salmo 51, verso 17, le dice a Dios: al corazón contrito y humillado no despreciarás, Señor. Y él vino con un corazón contrito, humillado por su pecado, buscando el perdón de Dios. El hijo pródigo buscó el perdón de su pecado. Y ahora lo vemos a este hombre en el templo, un publicano. Y le dice: Dios, perdóname, sé propicio a mí, pecador. El publicano entendió que él tenía su alma en ruinas. En su alma todo era una gran pobreza espiritual. Solo Dios puede ayudarme, solo Dios puede rescatarme. Ese publicano le mostró a Dios las heridas que le causó el pecado. En esa oración le estaba mostrando a Dios el dolor que causó el pecado. Y en esa oración el publicano estaba mostrando la vergüenza a que nos somete el pecado. Una de las cosas que la Biblia enseña acerca de la lepra siempre es un símbolo del pecado en la Biblia. La lepra, esa enfermedad, siempre tenía una conexión, una relación con el pecado. Y el hombre que era leproso, si salía a la calle por ley, eso estaba escrito por ley, si el leproso salía a la calle y veía a alguien venir, él tenía que comenzar a gritar: ¡Inmundo soy, inmundo soy, inmundo soy! Y los que escuchaban eso salían corriendo, porque en ese tiempo la lepra era una enfermedad contagiosa. No había cura.
solo producía muerte. Y ahí ese hombre estaba ahí, dolorido, solo porque su familia lo tenía que abandonar por esa enfermedad. Y sentía esas heridas abiertas y los pedazos de carne que se le caían por esa enfermedad llamada lepra. Y tenía que gritar su vergüenza y su dolor a todos: soy inmundo, inmundo soy, inmundo soy. ¿Se imaginan? Nosotros por las calles diciendo: soy un ladrón, soy un ladrón, soy un estafador, soy un adúltero, soy un sinvergüenza. ¿Se imaginan? Ahí por la barría, en un domingo al mediodía, gritando: soy un borracho, soy un drogadicto, soy inmundo. Cada uno tiene su pecado. Y el pecado lo tenemos que anunciar por su nombre. El leproso decía: soy leproso, soy inmundo. Y este hombre publicano dice: sé propicio a mí, soy pecador. No dijo él: soy medio pecador. No dijo él: cada tanto cometo algún pecadillo, como dicen los españoles. No, él le dijo a Dios la verdad: soy pecador. Como dice nuestro cántico: Dios, soy pecador, mi esperanza tengo en ti. Espero ser objeto de tu amor. Él dijo la verdad. Este hombre, a diferencia de Adán y de Eva, que desobedecieron a Dios, Dios le dijo: puede comer de todo árbol, pero de ese que está allí no comeréis, porque el día que comeréis, moriréis. Y usted ya conoce la historia, cómo la serpiente engañó a Eva, y ella miró ese árbol y vio que el fruto era bueno, y comió del fruto y se lo dio a Adán. Y llega ahí al libro de Génesis, el capítulo 3 y el verso 7, y dice que fueron abiertos sus ojos y descubrieron que estaban desnudos. Antes, dice la Biblia, estaban desnudos y no se avergonzaban, pero después de haber comido ese fruto, entonces ahora sí se empezaron a mirar de manera extraña y les dio vergüenza sentirse desnudos uno al otro, y fueron corriendo a la higuera y tomaron hojas y se hicieron un delantal. Y Dios los llamó por su nombre. Dios sabía que Eva había comido de ese fruto, pero Dios quería hablar con la cabeza, Dios quería hablar con el cómplice. Quería hablar con Adán y lo llamó. Y dice ahí en Génesis 3 que Adán se escondió. ¿Dónde estás? Y cuando Dios llegó a Adán, le dijo: ¿por qué te escondes? Dice: porque estamos desnudos y oímos tu voz y nos escondimos. Y Dios lo miró ahí a Adán, tan ridículo, con ese vestido de parra, de higuera. ¿Qué haces con eso? Porque esas hojas de higuera en parte cubrían su desnudez, pero no podían cubrir su pecado. Y a veces nosotros queremos disfrazar la situación. Tomamos diferentes clases de hojas de higuera para tapar nuestro pecado. Una de las hojas de higuera más usada por los cristianos y bien usada en esta congregación es la hoja de la excusa para no estar en la casa de Dios. Esa es la hoja de higuera que yo más veo aquí entre nosotros. Siempre tenemos una excusa para decir: Dios, no puedo ser tan fiel, Dios, no puedo estar todas las reuniones, Dios, no puedo tomar la cruz todos los días, Dios, no puedo ser un cristiano tan bueno. Todos tenemos hojas de higuera para tratar de cubrir nuestras faltas a Dios. Y Dios le dijo a Adán: has comido del fruto. Y el hombre, todo un caballero, le dijo: la mujer que me dijo. Ella fue. Y la mujer le dijo: no, Señor, la serpiente me engañó. Y
La serpiente entró a mirar y no había nadie más en el Edén, no le pudo echar la culpa a nadie. Pero ven que nosotros ya aprendimos desde nuestros padres a poner excusa y a echar la culpa a otros o a otra cosa. Pero el publicano nos va a enseñar algo en esta mañana. Él le dijo la verdad a Dios. Él no fingió, hermanos. Él no era actor. Él no fue nunca a aprender actuación. Era bien pecador, pero era bien sincero. Y le dijo, Dios, sé propicio a mí, soy pecador. No podía dibujar su situación. Tuvo que decirle a Dios la verdad, soy pecador. ¿Y cuántos de nosotros nos vamos a animar a decirle a Dios, soy pecador? El domingo que pasó, el mensaje era, ¿qué quieres, Dios, que yo haga? El mensaje de hoy es, Dios, soy pecador, sé propicio a mí. Yo le dije que piense en esa frase para el final del mensaje, porque ahora entramos en la recta final del mensaje. Y necesitamos comprender qué es lo que significaba esa oración. Sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es lo que quiso decir con esa frase? Necesito darle unos 2 o 3 pasajes en la Biblia y mencionarles otros para que entendamos qué es lo que dijo el publicano, porque esa es la mejor oración, decirle a Dios, sé propicio a mí, pecador. En Primera de Juan, en el capítulo 4, bien cerquita de donde estuvimos hoy, en primera carta de Juan, al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, allí va a encontrar las cartas de Juan. Y en el capítulo 4 y en el versículo 10, observe lo que dice. Necesito que tenga ese texto frente a sus ojos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cuando leímos esta mañana pusimos énfasis en el amor. Ahora ponemos la atención en la palabra propiciación. Y dice Juan aquí, hermano, que el amor de Dios para nosotros consiste en que mandó a su Hijo Jesús como propiciación por nuestros pecados. Ya voy a explicar eso. Pero necesito ahí en Primera de Juan, capítulo 2, y el versículo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Observe. Primera de Juan 2, versículo 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y ahora ponga atención. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dice capítulo 4, verso 10, que Dios muestra su amor con nosotros en que envió a su Hijo en propiciación. Ahora aquí en este capítulo 2, verso 2, dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué dijo el publicano? Dios es propicio a mí, pecador. Ahora escuche esto, porque muy pocas veces en su vida va a escuchar esta doctrina. Es bien difícil de explicarla, pero es una de las doctrinas más profundas en la palabra de Dios. Usted tiene que leer Hebreos el capítulo 9 para entender cómo estaba organizado el templo en el Antiguo Testamento, el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto.
En esa arca del pacto, allí estaban la vara reverdecida de Aarón. Dios llamó a todas las tribus y les hizo poner una rama seca, y aquella rama que reverdeciera, esa tribu era la que iba a representar al pueblo delante de Dios. Y cayó en la tribu de Leví, los descendientes de Aarón. Y ahí en el arca todavía está la vara reverdecida de Aarón. En el lugar donde esté esa arca hoy, era la que buscaba Indiana Jones en sus películas. Pero donde esté esa arca, que nosotros sabemos que está debajo del templo que tienen los palestinos, la mezquita de Omar, ahí está. Ahí está el monte de Moriah, donde Abraham ofreció el sacrificio a su hijo Isaac, y Dios le proveyó de aquel cordero, ¿recuerdan? Y ahí también está el tabernáculo que el pueblo de Israel usó en el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Ahí en algún lugar de esa zona, ahí está eso. Y en ese lugar está el arca, y está la vara reverdecida de Aarón. Hoy, hermano, está ahí eso. Están los panes de la mesa de la preposición, porque cuando entraba al templo, ahí estaban los panes que el rey David comió, y él pecó en eso, porque eso era algo que solo podían usar los sacerdotes levitas. Y ahí están las tablas con los mandamientos de Moisés. Eso está en el arca. Y sobre el arca hay 2 querubines, 2 ángeles, cubriendo. Tiene que leer todo Hebreos capítulo 9, yo estoy sintetizando. Y ahí había todo una base de oro. Ese oro representaba la gloria de Dios. Y allí el sacerdote ponía la sangre del sacrificio, la sangre de un cordero, de un becerro. Y esa sangre era presentada delante de Dios para el perdón de pecados, o para cubrir el pecado del pueblo. Repito, para cubrir el pecado del pueblo. Había todo un sistema ahí de sacrificio. Y después, cuando Jesús es ofrecido en el altar de la cruz del Calvario, allí Él fue ofrecido como el Cordero de Dios. Y su sangre derramada en ese altar no cubre el pecado, quita el pecado. Por eso Juan el Bautista en el río Jordán, frente a una gran multitud, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 29, lo vio venir a Jesús. Y Juan el Bautista lo señaló y le dijo al pueblo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le estaba diciendo, Él irá un día a la cruz y sucederá lo que dice Primera de Juan 4:10 y Primera Juan 2:2. Se ofrecerá como propiciación. Volvemos al templo. Tengo que mencionar que todo Éxodo capítulo 25, Levítico capítulo 4 y 5, todo eso es la doctrina del sacrificio. Yo estoy sintetizando esto, porque quiero llevarles al templo, al publicano. Y él le estaba diciendo a Dios en otras palabras: estoy perdido, Dios. Estoy perdido. Mi única esperanza es que tú me mires a través del sacrificio del Cordero. Mi única esperanza es que tu mirada, antes de llegar a mí, pase por el propiciatorio donde Jesús va a entregar su cuerpo por mí. Eso es lo que él le estaba diciendo. Sé propicio, porque si no hay un sacrificio por mi pecado, estoy perdido. Dios, mi única esperanza está en que tú mires al Cordero de Dios que es ofrecido por mí. Y entonces, cuando miras a ese Cordero, viviré, experimentaré lo que dice Romanos 5:1. Y dice Romanos 5:1 estas palabras: justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así que el publicano le dice: mira a Cristo, mira al Cordero, no me mires a mí, porque si no voy a estar perdido. Mira al Cordero, sé propicio, pon tu mirada en el propiciatorio, porque si tú miras al Cordero de Dios que murió por mí, voy a ser justificado por mi fe, por medio del Señor Jesucristo.
Y dice Romanos, termina diciendo ahí el verso 1, por quien tenemos paz para con Dios. El pecador, como ese publicano, no tenía paz en su alma. Pero cuando él fue perdonado, cuando él fue lavado, igual que nosotros, cuando Dios aprobó el sacrificio de su Hijo Jesús por nuestros pecados, y ahora Dios nos ve como santos, y uno se toma la cabeza y dice, ¿cómo puede ser que Dios me ve como santo? Que nos ve a través de su Hijo Jesucristo. Él fue nuestro sustituto. Él ocupó un lugar en la cruz del Calvario por nosotros. Él se ofreció como el Cordero de la propiciación. Él entregó su cuerpo en sacrificio y ahora nosotros encontramos refugio en esa sangre preciosa. Lo hemos cantado en esta mañana. En la sangre preciosa de Cristo. Ahí estamos cubiertos nosotros. Somos pecadores, pero Dios no tiene su mirada sobre nosotros. Dios nos mira a nosotros en Cristo. La Biblia dice, la iglesia que Él compró con su sangre. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, nos lavó con su sangre y nos hizo formar parte de la iglesia. Y ahora como iglesia somos herederos de la vida eterna. Todo es por obra de Cristo. Ahora entendió por qué el publicano oró así. Y ahora mire lo que pasó. Necesitamos volver ahí a Lucas capítulo 18. 2 pasajes y terminamos. Lucas el capítulo 18. Mire cómo dice la palabra de Dios. Ya lo hemos leído, pero mire cómo terminó esa experiencia entre el gran actor y el gran pecador. Mire lo que le pasó a uno y a otro. Observe lo que la Biblia cuenta, cómo terminó el actor y cómo terminó el pecador. Dice otra vez Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y mire cómo termina Jesús explicando esta parábola. Os digo que este, es decir, el publicano, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Descendió a su casa. Ahora quiero que note esto. Ese hombre publicano llegó al templo de Dios perdido y regresó a su casa salvo. Y quizás hoy usted está aquí en esta mañana y está perdido. Quizás usted nunca puso su fe en Cristo y vino perdido. Y este mensaje es para que usted crea en Jesús como el Salvador y regrese a su casa salvo. La Biblia dice, regresó a su casa justificado por la fe. Para el mensaje que va a tener la semana que viene, dé una vuelta de página ahí en Lucas, capítulo 19. Es la historia de uno de los peores publicanos. Ya se las contaré, pero solamente cómo termina esa historia. Después que la gente criticó a Jesús porque entró en la casa de ese publicano. Dice Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los publicanos eran traidores, eran gente odiada, eran personas malas. Pero Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar, los publicanos, vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Y ahora, un detalle. Recuerdo cuando en una reunión
donde había gente que había caído en lo más bajo del pecado que usted puede imaginar. Yo les dije, yo voy a predicar un mensaje sobre rameras que van al cielo. No, pastor, ¿cómo va a predicar eso? Entonces los voy a predicar y si ustedes quiero que todos estén ahí. Y ahora les voy a predicar ese mensaje. El texto nomás. Busque por favor ahí. El Evangelio de Mateo. Y ese sí es el final, hermano. Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Escuchemos a nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, el capítulo 21. Y él cuenta allí sobre dos hijos. El padre le dijo a uno de los hijos: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo le dijo: no, padre, no voy a ir a trabajar a la viña. Pero después se arrepintió, dice, y fue. Y al otro hijo le dice este padre: ve a trabajar a mi viña. Y el otro hijo le dijo: sí, voy a ir, pero no fue. Y después de eso dice Jesús, aquí Mateo 21, verso 31, después de esa historia de los hijos, pregunta Jesús: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y dijo Jesús: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Aquellos moralistas dicen: las prostitutas van al cielo. Aquí está, por ellas murió Jesús. Les voy a decir más en esta mañana. Una de las mujeres más maravillosas que hubo en la Biblia era ramera. Se llamaba Rahab. Fue la que protegió a los espías que fueron a conocer allí en Jericó. Fue la que protegió a aquellos hombres de Dios. Y ella hizo un pacto. Ella creía en el Dios de Israel. Y esos espías le prometieron que cuando Israel invadiera, le iban a perdonar la vida a ella y a su familia. Y esa mujer ramera, llamada Rahab, usted llega al Nuevo Testamento siglos después, y llega en Hebreos, el capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe y las heroínas de la fe. ¿Sabe qué nombre aparece ahí? Rahab. Le diré algo más. Usted lee en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y versículo 5, y ahí está el árbol genealógico del Señor Jesucristo. ¿Sabe qué nombre aparece en el árbol genealógico del Señor Jesucristo? Rahab, la ramera. Y vino Juan el Bautista y le predicó a los publicanos, a los traidores, a los miserables, a la gente más mala. Y dice Jesús, ellos le creyeron a Juan. Juan predicó aquel mensaje: arrepentíos, el reino de los cielos está entre vosotros. Arrepentíos y bautícese cada uno. Y dice allí, Mateo capítulo 4, que la gente venía a bautizarse con Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Y ahí no era: este es mi pecado. Ahí había detalles. Imagínense los publicanos: yo estafé a tal, yo le saqué tanta plata a tal, yo hice tal fraude, yo hice tal otro. Y las rameras creyeron, y contando su historial pecaminoso, sacando afuera todas las inmundicias para ser perdonadas. Y ahora Jesús dice: en el camino al cielo, allá van los publicanos, los peores, y allá van las rameras, las que son más mal vistas. Y ahora nos preguntamos: ¿es Jesús capaz de perdonar a esa gente?
Yo recuerdo haber leído en el Evangelio de Juan aquella mujer que entregó su cuerpo en adulterio y le querían apedrear. Estaba allí desnuda y avergonzada, fue descubierta en su pecado. Y Jesús apareció y les dijo: aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra contra esta mujer. Y se puso a escribir en el piso. Levanta Jesús la mirada y mira a esa mujer temblorosa, semidesnuda, y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dijo: no hay ninguno, Señor. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y comienza una nueva vida. Vete y aprovecha esta oportunidad que estoy para perdonar tu pecado. Los publicanos y las rameras van primero al reino de Dios, porque escucharon el mensaje del Evangelio, escucharon el mensaje de salvación, entendieron su condición de perdidos, de pecadores, y miraron al Cordero de Dios que murió en la cruz. Y al igual que el publicano dijeron: sé propicio a mí, pecador. Mi única oportunidad de ser salvo es que la sangre del Cordero limpie todo mi pecado. Quizás usted no es un estafador, quizás no es un adúltero, una adúltera, un prostituto, prostituta, llámele como quiera. Quizás usted no es nada de eso, pero algún otro pecado le ha separado de Dios. Quizás mentira, hipocresía, no sé, pero sea cual sea el pecado que le separa de Dios, venga Dios en esta mañana, llore como ese hombre y dígale: Dios, sé propicio a mi pecador. Mi esperanza está en la sangre del Cordero. Mi esperanza está en la sangre preciosa de Cristo vertida en la cruz. En esa sangre está mi única oportunidad de salvación. Ese sacrificio hecho hace 2000 años atrás aún conserva el poder perdonador, y ese sacrificio conserva el poder salvador de Dios. Dijo Pablo a los Corintios: la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. En esa cruz está nuestra salvación. Y si usted no alcanzó salvación, venga a Cristo, venga ante la cruz, hable con Dios. No queremos nosotros escuchar su pecado, pero Dios quiere ver la misma actitud del publicano. Quiere escuchar el mismo clamor: Dios, sé propicio a mi pecador. Y usted va a sentir esa sangre preciosa que se aplica a su vida, que le lava, que le limpia y que le salva eternamente. Vamos a preparar nuestros corazones para nuestra reunión de recordación. Voy a pedir a los hermanos si nos pueden traer la